Introducción. Para comenzar con esta práctica, tendremos que habernos familiarizado anteriormente con el análisis de los sistemas más típicos que se pueden encontrar en la ingeniería de control empleando sus expresiones matemáticas. Todo proceso industrial se puede diseñar considerando que éste va a desarrollar una actividad a priori conocida que va a permitir un desarrollo eficiente a lo establecido en el diseño. Introducción. Para comenzar con esta práctica, tendremos que habernos familiarizado anteriormente con el análisis de los sistemas más típicos que se pueden encontrar en la ingeniería de control empleando sus expresiones matemáticas. Todo proceso industrial se puede diseñar considerando que éste va a desarrollar una actividad a priori conocida que va a permitir un desarrollo eficiente a lo establecido en el diseño. Ejercicio 1. Utilizando el comando STEP representar en una misma gráfica las respuestas ante alto escalón de sistemas de segundo orden con la misma frecuencia natural pero distintos factores de amortiguamiento, tal y como se hizo en la práctica anterior. Emplear la forma del comando. Antes de nada, recordaremos que una función de transferencia de segundo orden son sistemas cuya dinámica está gobernada por ecuaciones diferenciales de segundo orden. En nuestro caso la entrada será del tipo escalón unitario, que tendrá la forma s² más 2 por xi por omega n por s más omega n cuadrado. Como datos iniciales se nos facilita la frecuencia natural, e iremos variando el factor de amortiguamiento o xi. Empezaremos la programación de MATLAB introduciendo el valor de la frecuencia natural omega n, que no variará en ningún momento. Una vez tengamos este dato introducido, utilizaremos un bucle for que nos modificará la función de transferencia hasta el último valor de xi. Tenemos que saber que el comando STEP nos traslada los datos introducidos para el escalón unitario en una gráfica, cuyos componentes serán amplitud y tiempo, mostrándonos la variación del coeficiente de amortiguamiento para la salida del sistema. Procedemos a introducir el vector con los diferentes valores del factor de amortiguamiento pasando a la representación gráfica de la función. Como podemos observar, para el valor del factor de amortiguamiento 0,5 se genera una gráfica de color azul que representa una función correspondiente a un sistema subamortiguado. La siguiente gráfica por debajo, en color verde, representa una función con un factor de amortiguamiento 1 correspondiente a un sistema críticamente subamortiguado. Por último, la gráfica de color rojo representa la función con factor de amortiguamiento 3, correspondiente a un sistema sobreamortiguado. Ejercicio 2. Obtener la respuesta ante entrada a escalón unitario del sistema siguiente, empleando únicamente funciones de la toolbox de control, es decir, sin utilizar Simulink. Dada la expresión, tenemos que operar los diagramas de bloques. Las operaciones hay que hacerlas mediante funciones que incluye MATLAB para operar las diferentes expresiones de los diagramas de bloques. En primera instancia, se declaran las expresiones que tenemos en el diagrama. Los bloques superiores se multiplican con la función series de MATLAB. Una vez obtenemos la función resultante, se divide entre la expresión de abajo, la cual es una realimentación. La operación se realiza con la función de MATLAB feedback.
Ya obtenida la función final, con la función step, representamos la expresión resultante en función del tiempo, pudiendo ver cómo es una función sobreamortiguada, ya que al cabo del tiempo la oscilación se convierte en una línea recta. 3. Obtener la respuesta escalón del sistema de la figura para k igual a 0,05 y k igual a 5. Comparar sus TP, TS, y MP. Obtener estos datos de forma analítica, prediciendo la salida antes de obtenerla. Comenzamos dando valor a nuestra constante k. Posteriormente definimos con el comando tf el parámetro k. Este comando nos permite escribir nuestra función de transferencia general como una función algebraica. Por lo tanto, lo que procede ahora es definir nuestra función de transferencia y calcular la función de transferencia de lazo cerrado que observamos en el diagrama de bloques ilustrado en la figura. Bien, como ya sabemos, el diagrama de bloques es una forma de representar gráficamente las relaciones entre las variables de un sistema, usado para representar el flujo de señales y la función realizada por los componentes del sistema. Como se observa, la función de cada componente se representa en forma de su función de transferencia. Primero, con el comando series obtenemos la agrupación en serie, multiplicando k por la función de transferencia f. Segundo, con el comando feedback nos permite realimentar nuestro sistema. Y para terminar, el comando step nos permite graficar la función de transferencia ante la respuesta al escalón unitario. Como nota informativa, podemos utilizar el comando stepinfo para determinar los siguientes parámetros que calcularemos de forma analítica. Despejando el último término de S cuadrado más Q por omega n por S más omega n cuadrado, se obtiene la frecuencia natural. Con el valor de la frecuencia natural podemos obtener el factor de amortiguamiento Q. Despejando el segundo término, la frecuencia amortiguada se define como la frecuencia natural por la raíz de 1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. El tiempo de pico es pi entre la frecuencia amortiguada. El tiempo de asentamiento es pi entre Q por omega n. Y el sobrepaso en tanto por ciento es la exponencial de menos pi por Q entre la raíz de 1 menos Q al cuadrado. Como resultados nos da la frecuencia natural un valor de 0,5. El factor de amortiguamiento se clasifica como un sistema críticamente amortiguado por salir un valor de 1. La frecuencia amortiguada es por lo tanto 0 y el tiempo de pico infinito. El tiempo de asentamiento 6,28 segundos. Y el sobrepaso 0. Ahora realizaremos nuestra función de transferencia con el valor de k igual a 5. Como resultados nos da la frecuencia natural un valor de 5. El factor de amortiguamiento se clasifica como un sistema subamortiguado dado que su valor de 0,1 está entre 0 y 1. Por lo tanto, la frecuencia amortiguada es por lo tanto 4,97 y el tiempo de pico 0,63. El tiempo de asentamiento 6,28 segundos. Y el sobrepaso un 72,92%. Ejercicio 4. Calcular una K para el modelo anterior de forma que tenga un T sub P de unos 3,14 segundos y un M sub P del 20,8%. Predecir la salida, y posteriormente, obtenerla con el modelo creado en el apartado anterior.
A continuación, introduciremos el valor del sobrepaso que se nos facilita como dato y escribiremos la ecuación que relaciona este dato con el factor de amortiguamiento. Una vez tengamos el factor de amortiguamiento relacionado, ya podremos obtener el resto de datos. Introduciremos el valor del tiempo de pico que nos especifican y lo relacionaremos con la frecuencia natural del sistema, omega n. Con la frecuencia natural, podemos hallar la k. Teniendo estos valores, introducimos los valores en la función de transferencia y los representamos en una gráfica. Ejercicio 5. Dado un sistema representado por la función de transferencia GDS, comparar las respuestas producidas ante salto escalón utilizando el modelo completo y el reducido, en el caso de que puedan realizarse cancelaciones cero polo o desprecios de los polos no dominantes. Realizar esto para C igual a 5, C igual a 1 y C igual a 0,1. En esta ocasión, tenemos un sistema representado por una función de transferencia dada, donde debemos comparar los resultados del modelo completo con el reducido, utilizando tres valores en cada caso. Para el primer caso de C igual a 5, declaramos la S como incógnita. Declaramos que C es igual a 5, y declaramos la función de transferencia como si se tratase de otra ecuación normal, esta vez sin usar la función TF de MATLAB, ya que tenemos la S como incógnita. Ya declarado todo, usamos el comando ZPK de MATLAB para hallar los ceros, polos y ganancia del sistema. Usamos el comando STEP para representar la gráfica que resulta. Vemos que el polo dominante está muy alejado del cero, por lo tanto, podemos reducir la función. Reducimos, y declaramos de nuevo, para así representar y observar cómo cambia respecto a la función completa. Para los otros valores restantes de C, repetimos el proceso anterior, reduciendo la función de nuevo solo en el tercer valor de C, ya que en el segundo caso el polo dominante no está alejado y no se puede reducir.
6. Sea el sistema de la figura. Obtener los valores de K para los que el sistema es estable empleando el criterio de Root. Dar distintos valores de K, unos que lo hagan estable y otros, inestable, y representar su respuesta ante entrada escalón. Dado nuestro diagrama de bloques mostrado en la figura, procederemos a reducirlo para posteriormente aplicar el criterio de Root. Pero antes de comenzar, ¿qué es el criterio de Root? Pues este criterio determina el intervalo de valores que va a tomar K que va a estar implementada en el controlador, cuya finalidad es mantener estable el sistema. Primero vamos a reducir el diagrama de bloques como se procede en las siguientes imágenes. Todo esto se reduce en MATLAB utilizando el comando feedback. Para el criterio de Root utilizaremos solamente el denominador de la función de transferencia resultante. Creamos una tabla, rellenando en primer lugar la primera columna con la S de mayor potencia hasta llegar a 0. En la segunda columna colocaremos los valores que multiplican a cada S de su potencia. Y en la tercera columna se coloca el siguiente término de potencia impar o par del denominador, como se muestra en el vídeo. Para los términos no conocidos se procederá a calcular cada uno de ellos. Se va a proceder de izquierda a derecha y todos van a salir de determinantes. Todos los determinantes van a tener un signo negativo. Colocando en los determinantes los valores seleccionados. Dividido entre el valor que hay encima de nuestro término desconocido. Ahora que ya tenemos todos los valores, nos fijamos en la segunda columna, donde se busca una pequeña relación donde solo nos pueda dar valores positivos. Por lo tanto, 10 menos 5K entre 6 debe ser mayor que 0. Despejando obtenemos que K debe ser menor que 12. Y en la siguiente relación, 6 más 5K mayor que 0 no da que K debe ser mayor que menos 1,2. Por lo tanto, los valores de K para que el sistema sea estable deben estar comprendidos entre menos 1,2 y 12.
Procediendo al código de MATLAB utilizaremos un bucle for combinado con un para k menor de 12 y un else if para k mayor de 12. Así se podrá mostrar gráficamente cuando el sistema es estable o inestable. Comenzamos a escribir el código. Ejercicio 7. El control de grandes procesos químicos es una parte importante del campo de la ingeniería de control. En la figura se muestra el diagrama de bloques de un circuito para el control de la temperatura en un proceso químico de xileno. Las funciones de transferencia de sus componentes son: proceso, G sub PDS, sensor, G sub SDS, regulador, G sub CDS y válvula, G sub VDS. Obtener la respuesta del modelo anterior y el de 1 aproximado ante un escalón unitario en la referencia cuando K suba igual a 0,2. Suponer la señal de perturbación de DS igual a 0. Introducimos las funciones que tenemos en el diagrama de bloques, empezando por la constante K, y siguiendo por la función del proceso, el sensor, el regulador y la válvula. Una vez introducidos todos los datos, pasamos a calcular la función de transferencia en lazo cerrado, donde tendríamos una G1 formado por la transmisión directa del regulador y la válvula, una G2 formada por la G1 anterior y la función del proceso. Como realimentación tendremos la resultante anterior G2 y la función del sensor.
Ahora hallaremos sus ceros y sus polos, escogiendo el polo dominante para expresar la función reducida. Mostraremos la función de transferencia reducida, que es una aproximación realizada al elegir el polo dominante, aquel que se encuentre más cerca del cero. Una vez la tengamos, se representará en una gráfica. Observando dicha gráfica, vemos que su forma es la de un sistema subamortiguado, aunque para no perderse datos sería más correcto trabajar con la original. En este caso es más cómodo trabajar con reducida, porque trabajaríamos con ecuaciones de segundo orden. La función de transferencia del sistema a estudio es ejercicio 8. Se desea controlar un proceso con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es GDS. Calcular el error de posición y velocidad del proceso en lazo cerrado. Simular el proceso y comparar los resultados teóricos y experimentales. Para eliminar el error de posición se emplea como controlador un integrador puro con ganancia 0,1, es decir, un controlador y, se verá en el tema correspondiente a diseño de controladores. Volver a calcular los errores, simulándolos y compararlos con los del sistema sin control y, en este ejercicio vamos a comparar la salida de un proceso con realimentación cuando no tiene un controlador, y cuando sí tiene un controlador integrador puro de ganancia. Para ellos definimos la función de transferencia sin el integrador. Agregamos la S como un símbolo y se escribe directamente la función. En el primer caso calculamos la ganancia, el error de posición, la ganancia para el error de velocidad y el error de velocidad. Para el segundo caso, añadimos al numerador el integrador, que es 0,1 partido por S, y recalculamos las ganancias y los errores. Haciendo ambos casos comprobamos que la ganancia y el error de velocidad se quedan en la unidad, haciéndose infinito la ganancia y el error de posición. (9). Dado un sistema cualquiera de segundo orden GDS, analizar el efecto de añadir un nuevo polo. Para ello, dar algún valor a las constantes del modelo anterior. Añadir un nuevo polo ganancia en estado estacionario o unidad, por ejemplo, S entre P más 1, que indica un polo en S igual menos P. Asignar distintos valores a P, mucho mayores que Xi por omega n, del mismo orden y mucho menores. Analizar y estudiar los resultados.
Para comenzar con el código utilizaremos input para la entrada de valores, así se podrá introducir posteriormente al ejecutar el código los valores deseados del coeficiente de amortiguamiento, la frecuencia natural y los polos distintos de xi por omega n. Se declara eso con el comando tf para poder escribir más adelante la función de transferencia gds. Abrimos el comando holon para poder plotear al finalizar el código. Creamos un bucle for para ir recorriendo el vector introducido en los valores de los polos. Escribimos la función de transferencia. Y utilizamos el comando step que nos permite graficar la función de transferencia ante la respuesta al escalón unitario. Dándole un color rojo, añadimos el nuevo polo indicado en el enunciado y lo llamamos f. Ahora utilizando un if, si el nuevo polo es menor que xi por omega n, lo ploteará en color azul, con el comando ya mencionado step. Y si no es menor, o sea es mayor, lo ploteará de color verde. Damos fin al código con varios end y hold-off. Ejecutamos el código y comenzamos a dar valores. Para un sistema subamortiguado xi, debe tener un valor entre 0 y 1. Para un sistema críticamente amortiguado xi, debe ser igual a 1. Y para un sistema sobreamortiguado xi, debe ser mayor que 1. Probamos con un subamortiguado y una frecuencia natural de 2. Para los polos distintos de xi por omega n, creamos un vector lineal desde 0,25 hasta 1,75, con incrementos de 0,25. Y observamos el resultado obtenido en la gráfica final.